bienvenidos a todos ustedes. Espero que ustedes y los suyos, sus seres queridos, se encuentren bien, tanto de salud como de ánimo. Cualquier cosa, y esto lo reiteraré a lo largo del curso una y otra vez, si en algo les podemos ayudar, y van a ver ustedes por qué hablo en plural, si en algo podemos ayudar, por favor, acudan a nosotros. Estamos viviendo una situación inédita, atípica. Ya estamos prácticamente un año, o sino prácticamente, sino ya es un año en el que nos hemos enfrentado a esta situación. Esto evidentemente nos ha cambiado, no sé si radicalmente, porque esta es una de las preguntas, pero sí ha cambiado nuestro modo de referirnos referirnos a la realidad y vivir la realidad. Esto lo digo porque el curso que les vamos a ofrecer tiene como uno de los objetivos precisamente pensar nuestro aquí y ahora. Es decir, no es en torno a Heidegger, pero no nos interesa solo reflexionar en torno a Heidegger, sino más bien traerlo a él al siglo XXI y que nos ayude precisamente a reflexionar a qué es lo que nos estamos enfrentando. Si se fijan ustedes, el curso no solo es así metafísica, sino lleva un título. El título es Imagen. Ya verán ustedes por qué le pusimos imagen, ¿verdad? Y ya también entenderán por qué es esto así. Y actualidad en Heidegger. Son tres las preguntas tres las preguntas conductoras, las preguntas guía, digámoslo así, del curso. La primera es, ¿qué hemos hecho de nosotros mismos? Es decir, cómo a lo largo de la historia efectivamente se han ido formando distintas ideas, distintas concepciones, no solo del mundo, no solo de la vida, sino concepción precisamente del ser humano. Entonces, ¿qué hemos hecho? A la base, evidentemente, está la idea de formación, de paideia, ¿no? Cómo nos hemos formado a lo largo de la historia. La segunda pregunta es, ¿qué estamos haciendo de nosotros mismos? Es decir, ¿qué estamos haciendo con nosotros mismos aquí y ahora? ¿Sí? Es decir, el 11, creo que es 11, el 11 de marzo de 2011, ¿en qué estamos? 2021, perdón. Sí, ¿qué estamos haciendo de nosotros mismos aquí y ahora? Y una tercera pregunta que se refiere muy a lo que está sucediendo ahora y que sería algo así como la pregunta, ¿la pandemia nos está transformando o es más bien una situación pasajera? Es decir, ¿qué nos está sucediendo? ¿De veras hay un cambio, hay una transformación de nosotros, de los seres humanos, o simple y sencillamente el día de mañana regresaremos a lo que mal se puede llamar normalidad, porque no entiendo qué es la normalidad, pero bueno, así se le ha llamado, volvemos a la normalidad y toda la historia de la pandemia va a quedar precisamente como eso, ¿no? Como una historia, entendiendo por historia lo que ya pasó y ya no existe ahora. No lo sabemos, pero queremos tenerlo presente. En ese sentido, y creo que es la primera vez que lo hago, pero escogí una especie de epígrafe, no una especie, sino escogí un epígrafe para nuestro curso. Algunos de ustedes les sonará conocido.
el epígrafe es de Heidegger, es decir, si es un curso en donde nos va a acompañar todo el tiempo Heidegger, bueno, pues el epígrafe me parecía lógico que fuera de Heidegger, y dice lo siguiente, el epígrafe: el filosofar, o sea, el hecho de filosofar, ¿sí? El filosofar solo puede conducir hasta el borde. Siempre se queda en lo penúltimo. Pongan ustedes cualquier otra actividad. Es decir, no solo se trata del filosofar, lo releo, el filosofar solo puede conducir hasta el borde, siempre se queda en lo penúltimo. Intercambien ustedes, no solo es el filosofar, ¿sí? Es el pensar, el fisiquear, el biologar, el poetizar, lo que ustedes quieran. Me da exactamente lo mismo. El barrer, el cocinar, insisto, no me importa específicamente el quehacer. Yo lo diría así: todo quehacer, todo quehacer del ser humano solo puede conducir hasta el borde. Siempre se queda en lo penúltimo. La pregunta, la pregunta, y la voy a dejar en el aire a propósito, no por jugar, sino porque espero, ustedes tendrán sus sospechas, me lo imagino. Tengo o quisiera creer que esta pregunta que les estoy haciendo ahora, ¿no? Que es lo último, se vaya despejando a lo largo del curso. Espero que así sea. Si lo logramos, pues estaré todavía más feliz. Nos enfrentamos no solo en el curso, pero pues estamos hablando de esto, ¿no? De nuestro curso. Nos enfrentamos a un problema y es la distancia. ¿Qué diera yo por estar en este momento en el Salón 205 de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿sí? Viendo de alguna manera, pues ya la luz, a esta hora ya está la luz, y se podría ver a lo lejos no solo la espantosa Torre 2 de Humanidades, que es horrible, y quitan la vista a lo bello, que es precisamente el Popo y el Ixtaccíhuatl, que en días claros, y febrero y marzo son días muy claros, siempre se podían ver, pues ahora no. Ahora, eso por un lado. Y por el otro lado, poder verles a ustedes, es decir, poder caminar entre entre los pasillos, digámoslo así, poder verlos, poder conocerlos, poder reconocerlos a ustedes y que ustedes hicieran lo propio conmigo. No saben qué horror es para mí y seguramente para muchos de ustedes el hecho de que solo nos veamos mediante la pantalla. Comprendo y respeto, y esto lo quiero subrayar, comprendo y respeto que muchos de ustedes no se muestren en la pantalla. Insisto, lo entiendo perfectamente bien, y no soy absolutamente nadie para juzgar. Cada quien está en un ambiente determinado, que busca conservar, digámoslo así, su intimidad, y esto, insisto, lo comprendo perfectamente bien, de modo que, pues ni modo, no lo puedo ver a todos ustedes, así son las cosas. Pero otro problema, o sea, un problema que trae esto consigo, es que
generalmente cuando tenemos una plática, no solo una clase, ¿no? Sino cuando tenemos una plática, pues lo que buscamos es precisamente ver al otro, ¿no? Y esto por una simple y sencilla razón. Los ojos, la cara es expresiva. Es decir, siempre estamos diciendo algo, aunque no, ¿sí? Aunque no utilicemos palabras, siempre estamos diciendo algo. Y sobre todo, bueno, no sobre todo, pero lo que es que a mí me gustan mucho, los ojos siempre dicen, siempre están diciendo. ¿Sí? Y cuando estás dando un curso y cuando estás tomando un curso, eh, pues te fijas constantemente en el otro porque su expresión te va diciendo si vas más o menos por buen camino o simple y sencillamente le estás regando, ¿no? Es decir, cuando comienzan, y suele suceder, cuando comienzan los bostezos al por mayor, pues no necesita ser uno muy inteligente, ¿va? Para saber que por ahí no va la cosa, ¿no? En cambio, cuando hay quizá una sonrisa, cuando hay intervenciones, bueno, pues entonces sabe uno que más o menos va por buen camino. Esto lo digo porque, insisto, no es fácil para el que está exponiendo, pero tampoco es fácil para el que está escuchando. Es decir, para todos nosotros es difícil. Razón por la cual les pido, y lo hago encarecidamente, les pido que si hay cualquier sugerencia, cualquier opinión y sobre todo cualquier queja, déjenme admitir acá, cualquier queja, díganla por favor. Es decir, todos estamos aprendiendo esta nueva forma de convivencia, ¿sí? Todos estamos aprendiendo, de manera que les suplico, los invito a que si hay cualquier cosa, pues simple y sencillamente lo señalen. Y por último, antes de darle la palabra a algunos de mis colegas, nos enfrentamos a otro problema y que es muy actual, muy actual, y que es efectivamente un problema, y es el lenguaje. El lenguaje siempre ha sido problema, siempre. Si no, pregúntenle a Heráclito, a Parménides, a Platón, a nuestros primeros filósofos, ¿no? Una y otra vez surge la pregunta por el logos, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cómo nos podemos acercar? ¿Cuántos sentidos incluso tiene la palabra, el logos, etcétera? Y esto lo digo porque además de esto que les he dicho, tenemos otro problema ahora. Y es que efectivamente el lenguaje tengo que tener mucho cuidado en cómo decirlo. Y miren que lo había pensado y ahora ya comienzo a dudar otra vez. Me refiero a lo siguiente. Se está buscando por distintas vías lo que se puede denominar o lo que se denomina como un lenguaje incluyente. Ha habido distintos acercamientos, distintos modos de intentar que el lenguaje sea incluyente. Hay quienes ponen el arroba, hay quienes utilizan muchachos y muchachas, estudiantes y estudiantas, en fin, todos tenemos más o menos idea de cuáles son las distintas modalidades y no nos acabamos de poner de acuerdo en qué hacerlo. Espero que no me malentiendan. Y si hay, insisto, alguna queja con lo que voy a decir, pues adelante, por favor, no me molesta para nada, todo lo contrario. Creo que es importante un lenguaje incluyente, sin lugar a duda.
Lo que es más importante todavía es una actitud incluyente. Porque puedo tener un lenguaje incluyente y ser un hijo de tal por cual. Es decir, el que utilice un lenguaje incluyente no asegura absolutamente nada. En cambio, considero que una actitud incluyente, ¿sí? Sí muestra realmente la relación que quiere tener fulano con todos los demás, digámoslo así. ¿Sí? Si me permiten, generalmente me dirijo a ustedes y lo que sé es que varios de ustedes ya me conocen, pues utilizo distintas maneras de acercarme a ustedes. En muchas ocasiones digo, muchachos, y estoy pensando en todos, en todo momento, ¿sí? De manera que permítanme pues dirigirme a ustedes de esta manera y tengan ustedes la plena seguridad de que tengo un absoluto y radical respeto, pero además cariño por todos y todas ustedes. Y es la primera y la última vez que lo voy a decir así. Sean pues muy bienvenidos al curso. Les presento a varios. En primerísimo lugar a Saúl Quirós, que es ayudante de profesor de este curso. Ya llevamos, este es el segundo semestre que estamos trabajando juntos y tengan la plena seguridad, lo reitero, de que tanto Saúl como yo, cualquier problema que podamos intentar resolver, lo vamos a hacer con el mayor de los gustos. Ya se los advertía Saúl el día de ayer a la invitación, digo, cuando los invitó a esta sesión. Vamos a revisar 5 ensayos de Martin Heidegger a lo largo del semestre. Tal como lo hicimos el año pasado con distintos autores, esta vez nos concentramos en Heidegger y somos 5 profesores los que vamos a exponer cada uno de nosotros un ensayo. Y esto es así porque queremos ofrecerles a ustedes distintas voces, distintas interpretaciones de nuestro filósofo de Heidegger, pero todos y cada uno de nosotros es obvio que nos hemos puesto de acuerdo, hemos trabajado el curso, pues, ¿sí? Pero cada uno de nosotros, a su manera, va a intentar responder las preguntas que les señalé precisamente al principio. Esto considero que sin duda va a enriquecer no solo el curso, sino los va a enriquecer a ustedes, pero también, no pero, y también a nosotros. Partimos del hecho de que si bien somos los que vamos a tomar principalmente la palabra, aprendemos también los unos de los otros y muy señaladamente aprendemos también de ustedes, los estudiantes, los que nos están acompañando en este curso, de manera que los invito evidentemente a participar cuando ustedes lo consideren así pertinente. Bien, entonces, permítanme un momento. Los que vamos a participar más activamente, y ahorita les explico por qué estoy diciendo esto, son Carlos Vargas. Carlos, buenos días. Jalil Pérez Victoria, Aldo Guarneros, Luis Fernando Mendoza y yo, que voy al final. Pero a lo largo del curso también nos van a acompañar alumnos que están ya más avanzados, o sea, son de semestres más avanzados, incluso algunos de ellos ya terminaron la carrera y están ahora escribiendo su tesis y nos acompañan llevando a cabo distintas funciones, ya lo vieron ustedes, algunos se van a encargar de
grabar, otros se van a encargar de subir los videos. Esto ya se los va a explicar Saúl en un momento más. Pero son Camila, buenos días Camila, Minerva, Mauricio anda por ahí, no lo veo, Román, tampoco lo veo, Marco y Jesús, bueno, Jesús sí lo veo, ahí estás, y César, supongo que también anda por ahí. Pues hola César, muy buenos días. Pues todos sean muy bienvenidos otra vez y me gustaría en lo que sigue que cada uno de los que va a presentar o reflexionar en torno a un ensayo hiciera alguna una pequeña reflexión en torno a eso. Y en este sentido, pues, Carlos, te doy la palabra, por favor, porque tú eres el primero que va a tomar el curso, ¿no? Por favor. Muchísimas gracias, Ricardo. Y bueno, pues muy buen día para todos. Eh, pues como ya lo ha mencionado Ricardo, nos vincula, nos convoca a este curso una preocupación común, que es precisamente cómo está, digámoslo así, mostrándose nuestro presente a la luz de diversos fenómenos. Pero sobre todo nos interesa también comprender cuál es el sentido de la formación, el modo en el cual los seres humanos están configurándose en el presente. Y Heidegger nos va a ayudar precisamente a reflexionar en torno a esto. A propósito de ello, como habrán notado ustedes en el temario, los 5 ensayos, si ustedes buscan las fechas de cada uno, notarán que el que me corresponde a mí se realiza, se publica hacia 1938 y después los que siguen van a ser de fechas anteriores a este que me corresponde a mí. Porque de alguna manera el ensayo que me corresponde a mí, que es la época de la imagen del mundo, es un ensayo en donde, digámoslo así, se van a ir concretando varias de las inquietudes que Heidegger irá desarrollando durante la década de los años 30 del siglo pasado. Y los demás ensayos, precisamente, van a mostrarnos justamente ese desarrollo. El ensayo que me corresponde, como el título lo indica, pues justamente podría quedarse solo en una reflexión acerca de la noción de la imagen, que de hecho es justo uno de los conceptos que articulan nuestro curso. Sin embargo, este ensayo, que es breve, pero bastante rico, bastante complejo, además de ser justo una reflexión acerca de la imagen, que ya iremos viendo a detalle esto en la exposición, es también una crítica al mundo de la modernidad, a la época moderna en su conjunto, es decir, al despliegue del pensamiento que va aproximadamente del siglo XVII hasta el siglo XX. Y en ese tenor, lo que Heidegger un poco intenta hacer en ese pequeño ensayo, en ese pequeño gran ensayo, es precisamente tratar de reflexionar en torno a la modernidad, a la noción de mundo y a la noción de imagen. Una idea que me parece importante en ese ensayo es precisamente el hecho de que nos hace reflexionar Heidegger sobre la posibilidad de que nos comprendamos, justamente como en una situación en la cual el mundo, ontológicamente hablando, se ha convertido él mismo en imagen. Y esto exige rastrear cómo ha sido posible tal acontecimiento. Me ha interesado concentrarme en este texto porque en el mundo contemporáneo podríamos suponer, podríamos pensar, podríamos creer que estamos plenamente imbuidos en la imagen. Y un poco cuando preparábamos este curso colectivamente, lo dialogábamos entre nosotros y decían, pues miren, estamos tan imbuidos en imagen que justamente vean cómo estamos llevando a cabo un curso mediados por la imagen, por ejemplo. Y sin embargo, no es exactamente igual, no es exactamente que el mundo sea preponderantemente imagen hoy en día. Ya creemos, y al menos yo lo creo así también, hay una complejidad mayor que ciertamente deriva del diagnóstico del mundo como imagen que ha ofrecido Martin Heidegger.
En ese sentido, lo que me interesará mostrarles a ustedes es, además de los conceptos generales, del contenido del texto que me tocará analizar, es también reflexionar cómo, en qué medida, de qué manera el ámbito de la imagen hoy nos forma precisamente. Esta pregunta es la que particularmente me interesará enfocar y a la que les invitaré precisamente a reflexionar. ¿De acuerdo? Hay una salvedad que me gustaría también plantear. Sé y sabemos, me parece, todos los colegas aquí presentes, que a lo mejor todavía no está suficientemente adentrado en el pensamiento de Martin Heidegger. No te preocupes por eso. Si sí lo estás, qué bien. Pero si no, vamos a irlo trabajando poco a poco, con calma, con cuidado. Te vamos a ir acompañando, nos vas a ir acompañando además, ¿sí? Y en este diálogo fecundo, pienso yo, desde ahora, pues justamente vamos a ir tratando de hallar los sentidos que están en estos textos. De tal manera que, a pesar del autor, a pesar de que parece suponer, por lo menos en el texto que yo les propongo, saber algo de la modernidad, no se preocupen, vamos a irnos acompañando, pero un poco la intención es esta, la de ir reflexionando nuestro presente desde nuestro autor. Por el momento sería lo que podría adelantar y pues muchísimas gracias por acompañarnos. Y gracias, querido Ricardo, por invitarme a este curso. Gracias, querido Carlos. Cali, por favor. Muchas gracias, Ricardo. Pues muy buenos días. Algunos ya me conocen, otros no. Me llamo Jalí. Y bueno, algunos los reconozco al menos por nombre o por foto. Sé que ya nos habíamos conocido en semestres pasados, ¿no? Estuve trabajando con Ricardo como ayudante, ¿no? Y pues agradezco mucho que me haya invitado nuevamente a hacer un curso colectivo como este, ¿no? Que dentro de lo atípico que es, yo creo que es muy rico, o sea, en la misma medida, ¿no? Y bueno, ya lo comentó un poco Carlos, ¿no? Si bien uno de los temas fundamentales de este Heidegger, ¿no? Que vamos a estar trabajando, este Heidegger de los 30 es la imagen, sin lugar a dudas, una temática que nunca abandonó a Heidegger y no tiene que ver tanto con el ser, ¿no? O sea, o más bien, perdón, tiene que ver con el ser, ¿no? Siempre está en compañía con el ser, pero me estoy refiriendo a la verdad, ¿no? La pregunta por la verdad. Entonces, en ese sentido, a mí me tocó presentarles, ¿no? En la medida de lo posible, dialogando, ¿no? Con Heidegger sobre el presente, la doctrina platónica de la verdad. Un texto que, pues está, como todos estos textos, pues está determinado por muchos momentos, ¿no? De la obra de Heidegger. Entonces, curiosamente, está como, se le considera como un texto de los 30, del 30 a 31, ¿no? Por algunos cursos que dio Heidegger en Friburgo durante esa época, a pesar de que como tal, ¿no? Esta versión que tenemos a la mano, ¿no? Es de 1940, ¿no? Entonces, es un texto muy trabajado, ¿no? Y por lo mismo, ¿no? A pesar de que es muy corto, tiene temas, pues, lo suficientemente importantes, sobre todo para lo que nos compete, ¿no? ¿Y cuál es esto? Pues es el problema de la formación, ¿no? O sea, si tenemos que pensar la formación hoy en día, no podemos hacerlo sin Platón, ¿no? Que fue, no el único, pero sí uno de los primeros que pone el punto central en este problema, ¿no? Y también es muy curioso y quería traer como a colación, ¿no? Que la época de los 30 fue algo que estuvimos previamente trabajando, ¿no? Y tratar de hacer esta comparación con el momento en el que estamos viviendo ahora, ¿no? Los 30, ¿no? Justamente pasando por esta crisis, ¿no? Crisis financiera del 29, y en Alemania también está en el aire, ¿no? Este sentido como bélico, ¿no? Este sentido ya oscuro del momento, ¿no? Se siente ya la guerra, ¿no? Y entonces, sí vale la pena preguntar por qué Heidegger escribe sobre estos temas en un ambiente así, ¿no? Porque la mayoría diría, pues vamos a escribir sobre economía, política. ¿Por qué preguntar todavía desde la ontología, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué preguntar por la formación, ¿no? Porque ese es un tema de la doctrina platónica de la verdad. Entonces está la crisis política de la República de Weimar, ¿no?
Y al mismo tiempo, lo que trata de pensar Heidegger, me parece, y eso es lo que de alguna manera voy a tratar de mostrar, es que a la base hay una crisis metafísica, ¿sí? Esta crisis metafísica que la va pues ya a abordar Carlos, ¿no? Con el problema de la imagen, pero que Heidegger va a tratar de retrotraer, ¿no? Como esta actitud que siempre hace de dar pasos hacia atrás, hacia el problema de la verdad, ¿sí? Hay una relación íntima entre imagen y verdad. Y entonces lo que yo trataré de invitarlos, ¿no? Y a mí mismo incluido, ¿no? Es a reflexionar desde tres sentidos. Uno va a ser con Heidegger, ¿no? No va a ser una exposición a detalle heideggeriana, como siempre, de la que Santos de qué es lo que dijo Heidegger en tal texto, ¿no? Sino más bien él va a ser un interlocutor más, ¿no? Como también lo va a ser Platón, sin duda, ¿no? No podemos dejarlo de lado y voy a tratar de en la medida de lo posible de traerlo, ¿no? O sea, darle su propia voz y la tercera voz va a ser la de nosotros, ¿no? O sea, me incluyo y los incluyo, ¿no? Esa va a ser el tercer interlocutor, ¿no? Entonces, bajo esta triada yo voy a tratar de exponer este texto que a pesar les digo que ser tan breve, pues es muy rico, ¿no? Entonces, en ese sentido es recordando un poco hace tiempo la pregunta que interroga por el sentido del ser, ¿no? Que es reformulada, como lo van a ver y quizás lo diga un poco Aldo, ¿no? Ya me adelanto un poquito, a la pregunta por la esencia de la verdad, ¿no? O la verdad de la esencia, este juego que va a ser, ¿no? Y quizás, lo pongo como quizás, porque no, tampoco estoy muy seguro, una tarea de nosotros sería de qué manera plantear la pregunta por la formación, ¿no? ¿Cómo la podemos plantear? ¿Sí? Desde el mismo pues, horizonte de Heidegger, ¿en qué medida podemos preguntar por el modo en el que nos estamos haciendo a nosotros mismos, ¿no? Recuperando lo que ya dijo Ricardo, pues en un inicio. Y quizás a veces, pues es mucho más sencillo y sobre todo por más rico, ¿no? Pensar sobre, pues, unas determinadas palabras que, por ejemplo, dice Heidegger, ¿no? Y Heidegger nos dice de la formación, ¿no? De paideia, nos dice, la paideia es un cambio y acomodación de la esencia del hombre al ámbito que se le asigna en cada ocasión. Está pensando en la caverna, evidentemente, está pensando en diferentes estancias, ¿no? De la caverna, diferentes momentos en los que está el prisionero, y quizás desde ahí, ¿no? Vamos a abrir este problema, ¿no? Este problema de la formación que va a conducir a este giro, a este cambio de dirección, ¿no? A esta corrección de la mirada, ¿no? Donde ahí va a surgir este problema también de la imagen, ¿no? De esta corrección del mirar, ¿no? Y sobre todo el problema de las formas, ¿no? Que es el modelo con base en el cual la formación es posible, ¿no? Al menos desde Platón. Entonces, pues, esto es lo que yo voy a intentar como mostrarles a lo largo de 3 sesiones, son pocas, ¿no? Es ambicioso, ¿no? Como siempre, pensar el presente, pues es complicado por eso, ¿no? Porque ya estamos ahí mismo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera, no? Podemos hacerlo. Esa es pues, la tarea que de alguna manera tenemos todos, pero por mi parte será a partir de esta doctrina platónica de la verdad. Y pues eso sería todo. Muchas gracias y pues ya estaremos viéndonos más adelante. Gracias, muchas gracias, Jalí. Luis, por favor. Sí, gracias Ricardo, Aldo, Jalí, Carlos por sus presentaciones. Ayudan un poco a tener que improvisar, ¿no? A tener que decir no lo que uno tenía planeado, sino a tratar de decir literalmente pensando desde el aquí y el ahora, como decía Ricardo. Yo pues quiero en primer lugar hacer expreso mi agradecimiento de la confianza de Ricardo a invitarme a su curso, nuestro curso ahora, ¿no? Porque por la invitación se convierte en nuestro, porque para mí, definitivamente por los derroteros que ha tomado mi investigación, me he salido un poco de las vías en las cuales me formé, que es precisamente la fenomenología, con Heidegger, con Husserl, y le agradezco mucho a Ricardo y a mis compañeros que me tengan la confianza de volver a estos senderos, porque siempre lo tomo como una invitación a volver a aprender. Y en ese sentido, no creo que el espíritu del curso no es tanto como seguir a Heidegger, sino estar con él, ¿no? Es decir, dialogar con él como si fuese uno más de nosotros. Y eso es siempre una experiencia que
que agradezco y que creo que somos muy afortunados de tener este espacio, porque no siempre sucede así, ¿no? Desafortunadamente hay otros contextos, como decía Aldo, en el que se fomenta esta uniformación especializada en un solo autor, y creo que lo que estamos buscando acá es otra cosa, es aprender a pensar en conjunto, o como dice Ricardo, hacer de la filosofía un filodianoen. Eh, a mí, a mí me toca, bueno, no me toca, eso elegí. Ahora sí que me toca lo que elegí, ¿no? Me toca hacerme responsable de mis decisiones, y yo les propuse cuando platicábamos en los comienzos de este curso, les platicaba que a mí el texto de la esencia del fundamento, que es un texto de 1929, me parecía un texto decisivo en el camino de pensamiento de Heidegger, porque es un tratado breve, en el cual Heidegger quiere desarrollar una problemática que trató muy, ojo con lo que voy a decir, muy de paso en Ser y Tiempo, para quienes quieran un poco tener un contexto más amplio, ¿no? De dónde viene la inquietud de la esencia del fundamento, tendrá que remitirse al parágrafo 69 de Ser y Tiempo, donde precisamente Heidegger aborda, y digo rápidamente el título, la temporalidad del estar en el mundo y el problema de la trascendencia del mundo, ¿no? Entonces, lo que hacen de la esencia del fundamento es los cabos sueltos que quedaron ahí en Ser y Tiempo, porque el tratado apuntaba en otra dirección, vuelve sobre ello Heidegger en este tratado breve. De hecho, así entre paréntesis, creo que Heidegger siempre volvió a Ser y Tiempo, más que a cualquier otra cosa de otros filósofos, siempre trató de entenderse a sí mismo en lo que había proyectado en Ser y Tiempo, y es claro que este tratado de la esencia del fundamento es uno de sus esfuerzos que no solamente para él, sino para los especialistas, para quienes están versados en su obra, es sin lugar a dudas un tratado que hay que leer con mucho cuidado, porque hay ahí una serie de ideas que van a marcar, insisto, su derrotero de pensamiento. También es importante observar que estos años del 29-30, incluso hasta por ahí del año 35, Heidegger está en una crisis no existencial, sino en un estado de criba respecto de sí mismo, es decir, se vuelve a plantear sus mismas preguntas. Y en ese sentido tenemos que tener presente que en este texto no va a decir o no simplemente repite o reitera lo que ya ha dicho en Ser y Tiempo, sino que avanza. Eh, ¿qué es lo que avanza Heidegger respecto de Ser y Tiempo? Si ustedes vuelven a Ser y Tiempo, parágrafos, me parece que es por ahí del 10, del 11, dice Heidegger, la esencia del ser humano es su existencia, ¿no? Y entonces, por ahí, la idea dominante es que, bueno, pues al decir esto, Heidegger es un gran crítico de la esencia. Y pues uno se le ponen los ojos cuadrados porque lee de la esencia del fundamento, de la esencia de la verdad, de la esencia de la libertad. Bueno, pues ¿qué le pasó a este cuate con la esencia? Entonces, lo primero que nos vamos a encontrar es que nos tenemos que aclarar qué quiere decir Heidegger con esencia. ¿Qué quiere decir Heidegger con esencia? Además, si está diciendo que nuestro ser no tiene una esencia, sino que es existencia, ¿no? Y evidentemente ahí está en juego la noción de formación, es decir, la intuición que vamos a desarrollar acá es que la esencia es algo que está en formación, no es algo ya dado, sino que es formación, ¿no? No hay esencias dadas, sino que la esencia es el despliegue mismo del ser humano, ¿no? En ese sentido, es muy importante que justo en este texto ya se hace presente la idea de la esencia como esencial, como acción, ¿no? Y en este sentido, tenemos que conectarlo con la idea de fundamento, ¿no? Para Heidegger no está la idea de que haya un fundamento, sino que porque el ser del ser humano es esencial, ¿no?
parte de ese comportamiento es el poder fundar o poder fundamentar, ¿no? Esta es la tesis básica. ¿De dónde procede esta idea? Lo digo muy rápido, de lo que Heidegger va a entender como concepto de libertad, ¿sí? Es decir, en la medida en que el ser humano en su esencia es libertad, se le plantea la tarea, y esto es importante, ¿no? Se le presenta la tarea del poder fundamental, ¿sí? Esta es la tesis básica. En esta conexión de ideas, tenemos que traer a la vista cómo, otra vez, porque la esencia del ser humano, y conste que estoy hablando de ser humano y no de Dasein, porque la esencia del ser humano es libertad, en ellos se abre el espacio para llevar a cabo, para ejecutar, porque no es algo ya dado, la diferencia ontológica. Diferencia ontológica que vamos a tratar en este texto en específico, no como la diferencia entre el ser y el ente, sino como la diferencia entre el mundo y los entes. ¿Sí? Esta va a ser la coordenada interpretativa, y además se nos tiene que hacer visible que Heidegger, alineándose con toda la tradición del pensamiento que deriva de Kant, trata de mostrar que hay una íntima conexión del ser humano con la noción de mundo. Y en este sentido tenemos que diferenciar la noción de mundo de la noción de cosmos, ¿no? Porque si no, no se va a entender la tesis fundamental de Heidegger del texto, que es propio o es parte de la esencia del ser humano formar mundo, construir mundo. ¿Sí? Esta es la idea básica. Ahora, esta última tesis que les estoy diciendo, el ser humano como configurador de mundo, Heidegger la va a desarrollar en un triple respecto, que son las nociones de instaurar o stiften, tomar suelo, que es Boden nehmen, y el texto de explicar, que es begrunden, ¿no? Son los tres modos como acontece el fundar en tanto que comportamiento del Dasein, pero son cosas que se dan a una, ¿sí? No es que primero se instaure, luego se tome suelo, luego se explica, no, sino que esto acontece con el propio modo de ser libre del ser humano, ¿no? A la luz de esto, ¿no? Se nos tiene que aclarar, o se nos tiene que poder aclarar, por qué esto está en íntima conexión con la noción de abismo, ¿sí? En qué medida la posibilidad de fundar, de configurar mundo, procede del abismo, abismo que no está en el cosmos, sino en la relación que tiene el ser humano con los entes. Esto es lo específico que tenemos que mostrar, ¿no? Y en ese sentido, espero que ganemos una mayor claridad sobre la idea de finitud. Y un poco para ponerlo en conexión con lo que estaba diciendo Aldo, habría que preguntarse si en nuestra formación, en nuestra idea de formación que ha dominado de un tiempo para acá, si más bien no hemos tenido una comprensión limitada de lo que implica configurar mundo, limitándonos únicamente a tomar suelo y explicar cosas, olvidándonos de nuestra posibilidad, porque ahí es donde está el concepto de posibilidad de Heidegger, de instaurar mundo. ¿Sí? Esta es la pregunta que de alguna manera me gustaría dejar abierta para la exposición de este tratado breve, aunque muy profundo, de la esencia del fundamento. Que por otro lado dice Heidegger que ahí es donde estaba preparada lo que después va a ser llamada como la quere o el giro o el viraje. Esa sería la idea general. Gracias, y de veras me emociona mucho estar con ustedes. Les agradezco desde ya sus atenciones. Gracias, querido Luis. Es obvio que esta es la sesión de presentación, digámoslo así. Reitero que cualquier comentario o pregunta que tengan, pues basta con alzar la mano.
siempre estaremos atentos a sus propias intervenciones, preguntas, sugerencias, etc. El curso lo vamos a terminar con, pues es quizá de los textos más leídos de Heidegger, que es Carta sobre el humanismo. Nos tenemos que ubicar, es decir, es una carta que efectivamente es una carta de 1946. Nos tenemos que ubicar en esa época, es decir, es inmediatamente después de la terminación, que quizá no sea el término más adecuado, pero se ha declarado en el 45, en el agosto del 45, se ha declarado el fin de la Segunda Guerra. Es una Europa devastada, obviamente no solo Alemania, sino toda Europa está devastada físicamente, moralmente, emocionalmente, ecológicamente y muchas mentes más. Es una situación realmente dificilísima la que está viviendo Europa. En lo particular, Heidegger está inhabilitado para la docencia. En el año de 1933, por algunos meses, Heidegger es rector de la Universidad es nombrado rector de la Universidad de Friburgo. En el 33, el Partido Nacional Socialista, o sea, el partido de Hitler, ya estaba en el poder hace muy pocos meses. Más del, creo que 96 o 97% de los votantes sufragaron a favor del Partido Nacional Socialista, es decir, prácticamente de manera unánime, toda la población alemana había votado por el Partido Nacional Socialista. Esto obviamente no significa, ¿sí?, que este 90 y tantos % sabía hacia dónde iban las cosas. Muchos de nosotros votamos por López Obrador sin saber lo que está sucediendo en este momento. El 33 son 6 años antes de que comience, que se declare el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente 10 años antes, 9 años antes de que comiencen estos bombardeos radicales, absolutos, en fin, aquello que por desgracia sigue sucediendo. La guerra nos sigue acompañando, nos han acompañado toda la historia, queridos amigos. Hacemos referencia a las guerras mundiales porque sigue dominando el centroeuropeísmo. Hay otras guerras más brutales y las estamos viviendo hoy, aquí, y no las queremos ver. Se juzga a Heidegger, se le inhabilita para la docencia, se retira entonces a trabajar. Y en esta época escribe 2 cosas maravillosas. La primera son sus aforismos, que titula De la experiencia del pensar. Aforismos
muy interesantes. Y por el otro lado, un académico francés, Jean Beaufret, le escribe a Heidegger una carta haciéndole una serie de preguntas. Y lo que decide entonces Heidegger es efectivamente responder en forma de carta. ¿Sabemos hoy lo que es escribir una carta? Hoy que estamos acostumbrados a los mensajes, a los twitters, o como se llamen esas cosas, a los emojis, porque como son puros mensajes, es decir, mensajes de 2, 3 frases, si acaso, y como no sabemos cómo nos va a interpretar el otro, tenemos que poner una de dos, o una carita feliz, para que vea que es simpático lo que estoy diciendo, o quizá una carita triste, para que entienda, para que el otro entienda que estoy triste. O tal vez una carita con lágrimas, para que el otro entienda cómo me siento. ¿Se dan cuenta ustedes de la depauperación que estamos llevando a cabo? Hemos escrito una carta en la que nos detenemos a pensar todos y cada uno de los términos que utilizamos. Sin poner caritas, dejándole al otro la libertad de interpretación, la libertad de interpretación. ¿Lo hemos hecho? Pues tenemos que hacerlo, queridos amigos. En la carta sobre el humanismo, no me voy a detener ahora en esto para no abrumar. Pero la pregunta básica es, ¿qué ha hecho el humanismo de nosotros? Con esta aparente bella idea de hacernos más humanos, escuchen por favor lo que les estoy diciendo. Hacernos más. ¿Qué significa hacernos más humanos? ¿Qué significa formarnos? ¿Qué hay a la base de eso? ¿Qué preguntas hay a la base de eso? ¿Somos menos humanos? O sea, ¿nacemos menos humanos y nos tenemos que ser humanos? ¿Nacemos acaso insuficientes para que efectivamente nos tengamos que formar? ¿Acaso nacemos incompletos? Y entonces tenemos que buscar distintos caminos para hacernos completos. ¿Es eso el humanismo? ¿Cómo ha visto el humanismo, ¿sí?, a aquello que no es humano? ¿Cómo hemos volteado a ver aquello que no somos nosotros mismos? ¿Cómo hemos hecho uso no solo de lo no humano, sino cómo hemos hecho uso de nosotros mismos? ¿Cómo nos hemos utilizado los unos a los otros a lo largo de la historia? ¿Acaso respetamos al otro? ¿Acaso vemos en el otro al prójimo? Y no estoy pensando en religión. El prójimo es mucho anterior al mal uso que le da la religión católica.
vemos en el otro a un alter ego. Es decir, vemos en el otro a un otro yo. Es decir, me veo en ustedes, en Pablo, en Esaú, en Minerva, Camila, Claudia, Luis. ¿Realmente me veo en ustedes y ustedes en mí? ¿O somos un útil más? Y entonces ustedes son los estudiantes y yo soy el profesor. Y se acabó. Como una especie de contrato. Pues si yo firmé contrato con la universidad, estoy contratado. Pero hay maneras distintas de cumplir con esto. Bueno, lo que perseguimos con este curso, queridos amigos, es preguntarnos si efectivamente la crítica que hace Heidegger al humanismo es una crítica que podemos seguir haciendo hoy en día. El ideal, porque no sé si se vaya a cumplir. Esto solo lo puede decir el tiempo y la maduración. ¿Sí? El ideal es escribir una carta. Escribirnos una carta, ¿sí? Que esté no dedicada a alguien, sino que sea una carta, que sea una carta humana. Una carta que no lleve al borde. Una carta que no sea la penúltima, sino una carta que dé el salto. Y ya se los digo. Lo iba a guardar, pero ¿por qué guardas? ¿Por qué guardas en la chistera? ¿Por qué no te ofreces? El filosofar lleva al borde, queridos. Sí, lleva al borde. Y una vez llegado ahí, lo que tenemos que hacer es dar el salto. Cada uno de nosotros dar el salto. ¿Salto hacia dónde? Salto a la existencia. Es el salto a intentar ser uno mismo. Esta es la invitación del curso. Llevarnos, ojo con lo que estoy diciendo, llevarnos con N, a todos nosotros, el primero yo. Intentar llevarnos al borde. Y llegados ahí, si lo logramos, ¿sí? Cada uno sabrá lo que tiene que hacer. Gracias, pues. Espero que el curso cumpla con las expectativas de todos y cada uno de nosotros. Hoy día, cuando escribimos algo, un trabajo, algo así, ya estamos en la computadora y demás y le damos guardar, ¿no? Y más nos vale guardar bien porque si no se pierde. En los años 40, que es cuando se escribe la carta sobre el humanismo, pues todavía no existía el guardar, ¿no? Es decir, no había ningún botón que pudiera yo apachurrar y decir, bueno, guardar. Lo que había en aquel entonces es altamente probable que muchos de ustedes ni siquiera lo conozcan. Lo que había en aquel entonces era papel carbón. Entonces lo que hacía uno es ya sea meter a la máquina de escribir, la Smith Corona era muy buena, o tu pluma, que era pluma fuente, o sea, todavía no existían las Bic, que dicen que no pueden fallar, que es un horror, ¿no? Que esto es un poco lo que tendemos hoy en día, que nada falle, ¿no?
Y entonces, bueno, eran 2 hojas, ¿no? Y en la mitad metías el papel carbón, porque una la mandabas y tú te quedabas con una carta y la guardabas en un folder, ¿sí? Y esto servía para 2 cosas. Uno, tener como decimos hoy en día, para tener un respaldo. Ven ustedes, ¿no? ¿Por dónde van? Tengo que tener un respaldo. Pero había otra razón. Y es que las cartas se enviaban por correo. Y a veces tardaban mucho en llegar al destinatario. A veces hasta meses. Entonces se quedaba uno con una copia porque la respuesta llegaba 3 meses después. Y entonces, antes de leer la respuesta, lo que se hacía es leer la carta que uno había escrito. ¿Qué dije? Y entonces se remontaba uno 3 meses. Dice, mira, sí es cierto, estaba muy contento. Es que me acuerdo aquel día, bla, bla, bla. ¿Sí? Esto era muy bello recibir una carta. Bien, pues les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. Les agradezco a mis colegas y amigos que nos acompañemos a lo largo de este semestre. Espero, reitero, que este curso cumpla con las expectativas. El jueves entrante toma la palabra Carlos Vargas por 3 sesiones, es decir, cada uno de nosotros tenemos 3 sesiones para dialogar acerca de los ensayos, de manera que sin mayor preámbulo, querido Carlos, el jueves entrante ya comienzas. Los invito, obviamente, a participar, y no solo en clase, sino para eso también tenemos ¿cómo se llama esto? La página de Facebook. O como el grupo de Facebook, sí. El grupo de Facebook, gracias, Saúl, en donde pues, ha de servir como una especie de extensión del curso, ¿no? Es decir, si quieren comentar, preguntar algo y no dio tiempo en la sesión, bueno, pues entonces utilizamos precisamente el grupo de Facebook para plantear lo que se tenga que plantear. Pues, bueno, pues muchas gracias, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos entonces el jueves entrante. Todos, otra vez, gracias, bienvenidos.